El efecto mariposa, la puta mariposa, como decía el genial Jaime Blanc, interpretando a Salvador Martí en El Ministerio del Tiempo. Y es que el texto de conspiración más importante de la historia apenas pasó desapercibido cuando apareció por primera vez en 1903 en un periódico ruso de tercera categoría. Y sin embargo, los protocolos de los sabios de Sion son un texto que no solamente constituye la mayor falsificación histórica de todos los tiempos, sino la de consecuencias más terribles. A fin de cuentas, los protocolos llevan más de un siglo presentándose como prueba de cargo de que los judíos controlan los destinos del mundo y fueron tomados como pretexto para los pogromos en Rusia, las cacerías de judíos que se dieron en aquel país. Fue leído, como no, con fruición por Adolf Hitler y han sido libro de cabecera de todos los supremacistas blancos hasta nuestros días. ¿Por qué este éxito? Pues básicamente porque el mensaje de los protocolos de los sabios de Sion es directo y es aterrador. El surgimiento del liberalismo había proporcionado a los judíos las herramientas para destruir las grandes instituciones europeas, la nobleza, la iglesia, la santidad del matrimonio. Y últimamente son muy populares en Asia, tanto en Japón como en Corea, en Malasia, países todos ellos donde la presencia de judíos es meramente testimonial, si acaso, pues resulta que se vende muy bien, porque abonan la creencia de que cualquier mal que suceda a las economías de estos países pues es provocado por las élites bancarias judías que temen perder su hegemonía frente a la reciente pujanza de la región Asia-Pacífico. También se vende muy bien en Turquía, en Siria, y sigue siendo un elemento básico en las librerías de cualquier cristiano ortodoxo ruso. Y en 2002 en Egipto se le dedicó una serie de televisión. Claro, la gran pregunta aquí es cómo una mentira de tan monumental calibre, y ahora descubriremos y desmontaremos todo el tema, cómo una mentira de este estilo ha llegado a calar, a imponerse en tantos y tan variados entornos y en tantas y tan variadas épocas. Para comprender esto tenemos que remontarnos a finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, una época convulsa en la que el antiguo régimen, el poder de la nobleza, de los reyes, de la iglesia iba cayendo país por país como caen las fichas de un dominó. En diciembre de 1901, un personaje del que solamente conocemos su seudónimo, Sergei Nilus, tradujo al ruso unos textos a los que tituló Los protocolos de los sabios de Sion, un libro en el que demostraba la existencia de una conspiración judía de carácter absolutamente mundial para hacerse con el control de todo el planeta. Era una suerte de compilación de textos revolucionarios, algunos reales, algunos inventados, que circulaban por la convulsa Europa de la época. Eran los antepasados de las actuales teorías de conspiración, que comenzaron con una figura muy concreta, que fue el abate Agustín Barruel, canónigo de la Catedral de París, que en sus memorias sobre el jacobinismo ya sostenía que los Illuminati se habían hecho con el control de la Revolución Francesa. Barruel tenía su público, como todo el mundo, y entre su público había un tal J.B. Simonini,
un oficial retirado del ejército que en aquel momento residía en Florencia y que es el primero que tengamos constancia que hace referencia en una carta a la diabólica conjura del judaísmo internacional. Lo curioso es que ni siquiera sabemos a día de hoy si el tal Simonini llegó a existir o no, y hay quien piensa que simplemente era un personaje, un avatar que había creado el propio Barruel, pues para poner en su boca sus propias paranoias y que éstas no le comprometiesen demasiado. El relato del tal Simonini adquiere tintes completamente novelescos cuando relata cómo, con grave riesgo de su vida y no poca audacia, se infiltra en un encuentro de conspiradores judíos en el Piamonte italiano y allí comparte con ellos los planes, el complot para terminar dominando el mundo. Y claro, cuando lee esto el bueno del abate Barruel dice, pues ahí está, estos han sido los que han financiado a los masones y a los Illuminati, los que han montado la revolución, los que gobiernan el mundo. Dice, finalmente sale a la luz el Sanedrín, que ha actuado clandestinamente durante 15 siglos. 15 siglos durante los cuales a los judíos les ha ido bastante mal. Pero esto parece que para el bueno del abate no tenía demasiada importancia. El caso es que 60 años después de la carta de Simonini, los mismos términos, los mismos elementos aparecen en una novela que se titula Biarritz y que está escrita por un tal Sir John Radcliffe, que en realidad ni era inglés, ni se llamaba John, ni era Sir de nada. Era un funcionario de correos prusiano que en uno de los capítulos cogió la carta de Simonini, la elaboró y compuso una escena que se convertiría en el esqueleto de lo que luego serían los protocolos de los sabios de Sion. El capítulo ya prometía en su título: el cementerio judío de Praga y el concilio de los representantes de las 12 tribus de Israel. Ahí es nada. Se trata de una extraña reunión de judíos llamada el Sanedrín cabalístico que, según él, se celebra cada 90 años y sería cuando los representantes de las 12 tribus de Israel pues ponen en común sus historias y hacen sus planes para el futuro. Nuestro falso Sir John Radcliffe tomó como inspiración para el escenario, como hemos dicho, la carta de Simonini, y para el contenido un libro del autor francés Maurice Joly que se titulaba Diálogos en el infierno, y que básicamente era eso, una serie de diálogos imaginarios en el mismísimo infierno entre Montesquieu y Maquiavelo. Y con estos ingredientes, nuestro funcionario de correos prusiano consiguió construir un texto falso. A fin de cuentas tampoco pretendía ser verídico, formaba parte de una novela, pero tremendamente convincente para la época. La historia fue un verdadero éxito y durante los años siguientes cualquier antijudío de Europa se dedicó a publicar folletos y panfletos en los que se hacía un extracto de este capítulo, por supuesto, dándolo como cosa cierta y sin mencionar que se trataba de un capítulo de una novela. No hay que olvidar que las teorías de conspiración son muchas cosas, pero sobre todo, en especial aquellas que denunciamos aquí, esas que no tienen ninguna prueba que las sustente, sobre todo son narrativas, historias comprensibles y completas sobre cómo funciona el mundo, con los arcos y los ritmos típicos de cualquier otra historia épica con sus héroes y con sus villanos. El caso es que con la llegada del siglo XX
aparecen en Rusia los protocolos tal y como los conocemos actualmente, en su forma actual. Son 24 capítulos, más de 200 páginas de desvaríos en los que los pretendidos déspotas judíos justifican sus planes de dominio mundial diciendo que, bueno, si el pueblo es incapaz de gobernarse a sí mismo, pues serán ellos quienes lo gobiernen desde las sombras, empleando como herramientas el desorden, la anarquía, la revolución y la infiltración en organizaciones como la francmasonería e incluso la Iglesia. Para preparar este programa me he vuelto a leer los protocolos y llama muchísimo la atención que, caramba, el texto, si se lee desde una perspectiva actual, encaja a la perfección con lo que está sucediendo. Como encajaba a la perfección con lo que sucedía a principios del siglo XX, como encajaba a la perfección con lo que sucedía en la Europa de entreguerras, como encaja a la perfección en la Revolución Rusa o en la reciente crisis en Colombia. Y ese es el gran secreto de su éxito, que es tan genérico, tan inconcretamente apocalíptico, que encaja a la perfección en cualquier momento y lugar de crisis que lo queramos meter. En 1800, ahora mismo o dentro de un siglo. El hecho de que los protocolos aparecieran en Rusia no es ni mucho menos casual y tiene bastante que ver con la tendencia que tenía el zar Nicolás II de buscar apoyo para su monarquía en el mundo de lo espiritual y lo esotérico. Acordaos, si no de Rasputín. Pues uno de estos aspirantes a ser el nuevo Rasputín, llamado Sergei Nilus, redactó el texto utilizando los mimbres que ya hemos mencionado y se lo presentó al zar Nicolás II. El zar debía de ser un hombre de buen criterio y sentido común porque rápidamente se dio cuenta no solamente de que aquello era una patraña, sino que era una patraña potencialmente muy peligrosa, así que ordenó destruir el texto y desterrar a Nilus. Pero el daño ya estaba hecho. El texto circulaba libremente por toda Rusia, alimentando la histeria y la ira de las masas. Aquello no era accidental. Rusia vivía un momento convulso. Habían perdido una guerra con Japón y diversos sectores de la sociedad reclamaban más y más libertades y más modernización de la monarquía, que aquello se convirtiera pues en una monarquía parlamentaria. Y dentro del régimen hubo quien pensó que, oye, como distracción, para que la gente no pensase demasiado en la política, a lo mejor era buena idea culpar de todo lo que estaba sucediendo en el país a los judíos. Y para ello los protocolos eran la herramienta perfecta, sobre todo porque antes os hablaba de la necesidad de pruebas en las teorías de conspiración. Bueno, los protocolos no necesitan ninguna prueba porque afirman ser la prueba en sí mismos. Cuando llegó la época previa a la revolución bolchevique, la Okrana, la policía secreta del zar, utilizó los protocolos como pretexto para perseguir a los comunistas, porque era bien sabido que comunistas y judíos pues conspiraban contra la madre Rusia. Tal era la extensión de los protocolos que el mismísimo Trotsky tuvo que desmentir varias veces públicamente que él fuera un agente del judaísmo internacional. De hecho, él era judío y era también sabido que había abjurado de su fe y de su cultura. Y en esto llegó la revolución, llegó la guerra civil rusa y lo único en lo que estuvieron de acuerdo ambos bandos fue en cometer actos contra los judíos
igualmente atroces y deleznables. Los blancos habían comprado la historia de los protocolos y veían a los judíos como un agente cómplice de la revolución, y en cambio los rojos, pues por el contrario, los veían como elementos reaccionarios que no tenían ningún lugar en la nueva Rusia que pretendían construir. A pesar de ello, no tardó en extenderse por toda Europa y especialmente por Rusia el término judeo-bolchevismo. De hecho, se llegó a publicar un panfleto, El bolchevismo judío, que en su época rivalizó en popularidad con los propios protocolos. Protocolos que llegaron a Alemania, donde encontraron un terreno perfecto para echar raíces entre un público que buscaba, con denuedo, un chivo expiatorio al que echarle la culpa de todos sus males: la crisis económica, la humillación de la Primera Guerra Mundial. Hitler los tomó como su libro de cabecera. Los había leído, los había estudiado y había reflejado sus conclusiones en su propia obra de doctrina política, Mi lucha. Cuando llegó al poder, los protocolos fueron considerados material de estudio en las escuelas alemanas y sirvieron, entre otras cosas, para asentar las ideas de la solución final. Y ahora, a todo pasado, pues está muy bien decir aquello de qué malos, qué crédulos los nazis que se creyeron los protocolos, pero en aquella época, en el resto de Europa y en Estados Unidos, pues la cosa no era de menor calado. De hecho, hubo un tiempo en el que el prestigioso rotativo inglés The Times los daba como cosa cierta, aunque también es cierto, y es de justicia reconocerlo, que ese mismo periódico fue de los primeros en Europa en señalar que el documento era fraudulento y en demostrarlo. Pero el daño ya estaba hecho y la caricatura del judío avaro y diabólico que teje con sus pares una red mundial para dominar el mundo, pues esa caricatura ya había anidado en el inconsciente colectivo de media Europa. Y curiosamente, el país donde tuvieron más extensión en su día fue precisamente el país con una mayor y más influyente colonia judía, los Estados Unidos. Y su máximo patrocinador por aquellas tierras es un hombre cuyo nombre ha pasado a la historia de la economía y de las finanzas mundiales, el magnate Henry Ford. A él, que el periodismo le traía bastante sin cuidado, pues llegó a comprar un diario simplemente para utilizarlo como altavoz de su odio contra los judíos. El diario era el Dearborn Independent y puso a su propio secretario personal al frente de la redacción. Se llamaba Ernst Liebold, era de origen alemán y era un ferviente nazi. Mire usted qué sorpresa. Liebold utilizó su influencia sobre su jefe para que éste financiase un pequeño servicio de inteligencia, una agencia de detectives, cuyo único cliente eran ellos y que se dedicaba en exclusiva a investigar las vidas privadas de los judíos más prominentes de los Estados Unidos. Se trataba de buscar trapos sucios, conexiones políticas, conexiones con grandes empresarios. El patriotismo de Henry Ford le llevaba a odiar a los judíos, pero no tenía el menor reparo en poner al frente de este y otros negocios a un personaje que el propio ejército de los Estados Unidos sospechaba que era un espía alemán. Ford también financió una expedición liderada por otro alemán, Lars Jacobsen, que fue enviado a Mongolia y al Tíbet
en busca de no se sabe qué libros secretos que probarían que los judíos tenían un maquiavélico plan para conquistar el mundo, y no solo eso, sino la gran revelación de todas, que ni siquiera eran seres humanos, sino una especie aparte con sus propios intereses y su propia agenda. Lo curioso es que en aquella época, en Estados Unidos y en la Unión Soviética, los protocolos eran muy populares y en ambos sitios se les otorgaban significados completamente opuestos. Para Ford, los judíos eran los aliados del bolchevismo y del anticapitalismo, y en la Unión Soviética de Stalin, los protocolos lo que indicaban era que los judíos estaban detrás de todo lo antirrevolucionario y de los intereses de la antigua oligarquía rusa. Por cierto que ni siquiera el bueno de Cristóbal Colón se libraba de verse implicado en este asunto, y para Henry Ford la expedición de Colón a través del Atlántico no había sido otra cosa que un complot del judaísmo internacional. Y es que en esos aspectos Ford era un visionario, un adelantado a su tiempo. Publicó en 1920, 13 años antes del ascenso de Hitler al poder, publicó su gran obra, El judío internacional. Libro muy admirado también por el propio Hitler, que tampoco debió de olvidarse que el magnate norteamericano fue un gran financiador del movimiento nacional socialista en sus orígenes. Así que por los libros, por la admiración mutua, por el apoyo financiero, Henry Ford recibió el 30 de julio de 1938 la Gran Cruz de la Orden del Águila alemana, la mayor condecoración, el mayor honor que podía recibir un extranjero de manos del gobierno nazi. Pero oye, no era para menos. A fin de cuentas, Henry Ford es el único estadounidense mencionado por su nombre en el Mein Kampf, en la obra de Hitler. Hitler, de hecho, llegó a colgar la foto de Henry Ford en la pared de la celda en la que escribió este libro. Y Ford no era el único financiero estadounidense que compartía estas ideas y apoyó al régimen nazi. Estaba John D. Rockefeller, estaba el Chase Bank, el Banco Morgan, la General Motors, la Union Banking Corporation, que estaba dirigida por Prescott Bush, padre y abuelo de sendos presidentes estadounidenses. Hay historiadores que señalan que sin el dinero que entraba a manos llenas desde los Estados Unidos, el nazismo no hubiese sido posible. Y de fondo de todo aquello estaban perennemente los protocolos de los sabios de Sion. Y eso que ya, por aquella época, ya se sabía que el texto era completamente falso. En primera instancia, como dijimos, el diario The Times se tragó el embuste, pero oye, el buen periodismo consiste en ir contrastando las cosas y rectificar cuando es necesario. Y en 1921, el corresponsal de ese periódico en Estambul, que era Philip Graves, el hermano de Robert Graves, el de Yo Claudio, aunque yo personalmente os recomiendo que leáis Los mitos griegos, que es para mi gusto su mejor obra. Pero bueno, no estábamos hablando de esto. Philip Graves contactó con un exiliado ruso que le desveló que los protocolos eran una falsificación de la Okrana, pues para todas las cosas que os hemos comentado hasta ahora. Y a raíz de esa información, pues se fue tirando del hilo, se contó con la ayuda de historiadores y expertos del Museo Británico y se encontraron las fuentes que ya os he contado al principio de esta historia, que no es que los protocolos se inspirasen en ellas, no, es que están plagiados párrafos enteros. Pero bueno,
eso no ha sido óbice ni entonces ni ahora para que, como hemos dicho, los protocolos se hayan ido extendiendo por todo el mundo. El caso más particular posiblemente sea Japón. En Japón ahora mismo hay unos 1000 judíos y en ningún momento de la historia ha habido muchos más, lo cual no ha sido impedimento en absoluto para que los protocolos anidasen allí con especial fuerza, y lo hicieron de una forma muy particular, como suelen ser los japoneses para todas sus cosas. En la década de los años 30 se ideó el Plan Fugu. El Plan Fugu era crear una especie de Estado de Israel en la Manchuria ocupada por Japón. Sacamos de allí a todos los chinos, que además les tenemos muchísima manía, y repoblamos aquello con judíos, que ahora mismo hay muchos, huyendo de la Alemania nazi. ¿Por qué? Pues porque nos hemos creído los protocolos de los sabios de Sion, que nos dicen que los judíos tienen una capacidad intrínseca, casi sobrenatural, de acumular riqueza y poder. Su razonamiento tenía algo de aquella famosa frase del Padrino de ten a tus amigos cerca y a tus enemigos mucho más cerca. El razonamiento era sencillo. Si los judíos están realmente en la tarea de dominar el mundo con malas artes y gracias a su inmenso poder tanto explícito como oculto, pues mucho mejor que sean amigos nuestros y que su capital, su territorio, esté a un tiro de piedra de nuestras islas. Oye, y dicho y hecho, más de 10.000 judíos alemanes y de otros países ocupados salvaron la vida con visados otorgados por el Imperio japonés y vivieron tranquilamente en Shanghái hasta el final de la guerra. Luego la mayor parte de ellos emigró a Israel, a Estados Unidos y a Canadá. Pero bueno, al menos una única vez en la historia, y gracias a una carambola muy pero que muy rara, los protocolos de los sabios de Sion habían servido para algo bueno. Pero es la excepción que confirma la regla. Por ejemplo, en las dictaduras de Argentina y de Chile, los judíos tampoco lo pasaron exactamente bien, porque a un tal profesor Walter Beveraggi se le ocurrió escribir un anexo a los protocolos que denominó el Plan Andina y que revelaba pues los planes maquiavélicos de los judíos para hacerse con la Patagonia. Donde los protocolos no han perdido un ápice de popularidad, esté quien esté en el gobierno, es en Rusia, da igual que fueran los soviéticos o que fuera Vladimir Putin. En este caso en particular tiene mucho que ver la Iglesia Ortodoxa. Pero vamos, que da igual, da exactamente igual. Porque si preguntamos qué pueden tener en común neonazis, islamistas y grupos de la más extrema izquierda, pues posiblemente lo único que tengan en común, aparte de su poco apego a las instituciones democráticas, pues lo único que tengan en común militantes de estas tres tendencias sea que entre sus libros estaría un ejemplar de los protocolos de los sabios de Sion. Por cierto, en España hubo 3 ediciones que son buscadas ahora mismo como curiosidad por los coleccionistas. La primera, la de Pablo Montesinos Espartero, en 1927, luego otra auspiciada por la embajada alemana en 1933 y la tercera fue ya en Democracia en 1977. Se podrían sacar muchas conclusiones de esta historia, del hecho de que algo demostrado hasta la saciedad que es falso siga teniendo seguidores, pero bueno, ahora hemos tenido abundantes pruebas en los últimos tiempos en nuestro país, con el coronavirus, con otras cosas, que nos muestran que siempre hay sectores de la sociedad
que sencillamente creen lo que quieren creer y las pruebas les importan más bien poco. Pero la principal lección que nos dan los protocolos es que abandonemos una idea que nos es reconfortante, pero que también es tan falsa como los propios protocolos. La idea de que nosotros elegimos a nuestros enemigos. No es verdad. No es verdad que si vas tranquilamente por la vida sin enemistarte con nadie, vayas a librarte de tener enemigos, porque el enemigo, al final, es él el que te señala, el que te escoge, da igual lo que hayas hecho o lo que no.